El alcohol es la única droga potente que es aceptada socialmente. El alcoholismo es el problema de salud pública más grande que tiene la humanidad desde hace muchos siglos. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio y descubrió que el consumo abusivo de alcohol para bebedores ocasionales, cuando consumían, mataba mínimo 20.000 neuronas en un solo consumo. Es la enfermedad que ha matado más gente que todas las guerras juntas. Se dice que más o menos cada 3 segundos está muriendo una persona en el mundo a consecuencias del alcohol o por el alcoholismo. Cada 3 segundos. La mutación genética producida por el alcohol es imperceptible a la vista y ya hay como 2 genes identificados de recepciones para el alcoholismo. Ahí estamos ya hablando de que más o menos el 60% de los hijos de los alcohólicos pueden volverse alcohólicos. Esto del alcoholismo es tan serio que hay niños que nacen literalmente pidiendo un trago de alcohol. Otra mala noticia frente a la adicción es que la mayoría de los adictos no la recupera. La mayoría de los adictos los mata la enfermedad. Pero la buena noticia es que sí nos recuperamos. Sí es posible para un adicto parar de consumir lo que sea que consuma y encontrar una manera de vivir útil y feliz. Porque el consumo de las sustancias es la punta del iceberg. Entonces usted puede dejar de consumir las sustancias, pero la enfermedad sigue ahí. Sigue manifestándose en el egocentrismo, en la baja autoestima, en la intolerancia a la frustración. Conozco muchos casos de adictos que paran de consumir, pero siguen sufriendo y haciendo sufrir. ¿Por qué? Porque no trabajan en ellos mismos. No trabajan en su crecimiento espiritual, en su maduración emocional, en su crecimiento intelectual, mental. Y entonces siguen siendo borrachos en seco. Yo soy David. Yo soy Dan. Y yo soy Tomás. Y esto es Newgen. Muchachos, ya dejen la adicción por el celular. Dejen de jugar Minecraft, Clash Royale. Hoy tenemos un invitado. Se llama Hernando Mejía y nos va a hablar sobre las adicciones. En especial sobre la adicción más importante, en el sentido negativo, del mundo, que es el alcoholismo. Nos va a hablar desde su experiencia, su conocimiento y sus aprendizajes. Vamos a aprender por qué realmente no deberíamos consumir alcohol y de los efectos negativos. Esto y muchísimo más. En serio, es mucho lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, buenos días, Hernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos parecería bien que empezaras presentándote y cuéntanos quién eres. Bueno, yo me llamo Hernando y ante todo soy un ser humano. Y pues muchos años durante mi vida he trabajado en la industria farmacéutica y casi toda mi vida he sido vendedor y he tenido una vida con muchos altibajos, especialmente por padecer un trastorno obsesivo compulsivo que se llama adicción, y ese ha sido un punto muy importante que ha marcado varias etapas de mi vida. Y bueno, soy un hombre que ha estado casado 2 veces. En el primer matrimonio tuve 3 hijos y en el segundo tengo 2. Y bueno, más o menos, eso es lo que yo he hecho y lo que soy. Cuéntanos más sobre esta adicción. Cuéntanos cómo funciona esto. Bueno, pensaba mientras pensabas en tu pregunta que las enfermedades son como caminos de aprendizaje. Yo vine a enterarme de que yo padecía la enfermedad de la adicción en el año 91, hace como 30 y pico de años. Porque yo no entendía por qué yo empezaba a consumir alcohol y tenía que consumir otras sustancias y no era capaz de parar. Y muchas veces en mi juventud, cuando tenía 21 años, tuve que pedir ayuda psiquiátrica porque empezaba a consumir sustancias y no era capaz de parar. Entonces me internaba, me desintoxicaban
y salía a la calle y volvía otra vez a consumir alcohol y drogas y no era capaz de parar, entonces perdía los trabajos y siempre terminaba como derrotado, solo, con las puertas cerradas y volvía y empezaba y volvía y pasaba lo mismo. Hasta que por fin pude entender que lo que yo tenía era una enfermedad, un trastorno obsesivo compulsivo llamado adicción, que es una obsesión mental aparejada a una compulsión física. O sea, la parte mental de la enfermedad es esa idea fija de consumir que no se quita de la voluntad. Es un deseo persistente de consumir que no es capaz uno de controlar con la fuerza de voluntad. Y una vez empieza a consumir, una compulsión física que no es capaz de parar. Eso fundamentalmente, la adicción es una dependencia psicológica y orgánica a una sustancia o a algo. A raíz de ahí, de poder aceptar esa condición, fue que tuve mi primera liberación, diría yo, porque me liberé de la culpa, dejé de sentirme culpable, de sentirme diferente, porque encontré más personas en comunidades que tenían el mismo trastorno que yo, que les pasaba lo mismo, que habían tenido problemas familiares, laborales, económicos, de salud, por la misma obsesión compulsiva. Entonces ya empecé a trabajar un programa de recuperación, a empezar a conocerme y a identificar más la enfermedad, porque la enfermedad de la adicción no es solamente el consumo, ese es solo el síntoma más obvio de la enfermedad. La enfermedad va mucho más allá, es una enfermedad que tiene un componente espiritual, es el egocentrismo, y un componente mental y físico. El mental es la obsesión y el físico es la compulsión. Entonces aprendí que si bien la adicción es una enfermedad que es crónica, es irreversible, es incurable, es insidiosa, es engañosa y es mortal, que el pronóstico de un adicto, el pronóstico de la enfermedad de la adicción son cárceles, hospitales y la muerte, una muerte temprana. Que primero la muerte mental, que es como una especie de desorden mental, y entonces es una enfermedad que es de un diagnóstico muy malo, como lo digo, pero bien, esa es la mala noticia. Y otra mala noticia frente a la adicción es que la mayoría de los adictos no se recupera. La mayoría de los adictos los mata la enfermedad. Esas son las dos malas noticias. El pronóstico, que es muy malo, cárceles, hospitales y la muerte. Y la otra mala noticia es que la mayoría de los adictos no se recuperan. Son excepciones a la regla los que no recuperamos. Pero la buena noticia es que sí nos recuperamos. Sí es posible para un adicto parar de consumir lo que sea que consuma y encontrar una manera de vivir útil y feliz. Sí es posible, pero necesita asumir la responsabilidad de su recuperación y empezar un proceso que dura toda la vida, un proceso que no termina con los años, porque la enfermedad, como decía ahorita, es insidiosa. O sea, eso quiere decir que la enfermedad trata siempre de manifestarse de alguna manera. Por ejemplo, el adicto, digamos, al alcohol puede parar de consumir alcohol y volverse más adicto, digamos, a la nicotina o a otro tipo de trastornos obsesivos compulsivos. Y ya que menciono el alcohol, me parece muy importante hacerle énfasis a este tema del alcohol, porque los expertos en alcoholismo dicen que el principal aliado de esta enfermedad del alcoholismo es la ignorancia, es el desconocimiento. La gente no sabe que el alcohol es una droga
y mucho menos que es una droga potente. Dice la farmacología, que el alcohol es la única droga potente que es aceptada socialmente. Otra cosa que se desconoce y que la gente no tiene por qué saberlo tampoco, a no ser que se interese en el tema, es que el alcohol es un narcótico. Los narcóticos son sustancias que inducen a la narcosis. La narcosis es el sueño profundo, es un estado de anestesia. El alcohol es un anestésico. De hecho, antes de que se descubriera el éter, la sustancia que más se utilizaba como anestésico, era el alcohol. Los que tienen la edad mía recuerdan las películas de pistoleros del oeste, cuando le pegaban un tiro al guapo de la película, entonces le aplicaban alcohol para desinfectar y lo ponían a que se tomara toda la botella de whisky, y eso le servía de anestésico. Por eso a un borracho le pegan 3 puñaladas y le dice: pégueme otra, que es que estás con un varón, porque casi no siente el dolor, porque está anestesiado. O queda en un sueño profundo que nadie es capaz de despertarlo, y por eso a veces utilizan una sustancia psicoactiva de acción contraria, como es la cafeína. La cafeína es un estimulante. Los narcóticos son depresores del sistema nervioso central, y los estimulantes despiertan. Los narcóticos duermen, como para ser más gráfico en la descripción de por qué esa clasificación de las sustancias en depresoras, estimulantes, y hay otro tipo de drogas que son los alucinógenos, como la psilocibina, el LSD y otras sustancias. Entonces, volviendo al campo del alcoholismo, que es la drogadicción más estudiada y más conocida, y que es la más grave. El alcoholismo es el problema de salud pública más grande que tiene la humanidad desde hace muchos siglos, y es el problema de drogadicción más antiguo. Se dice que más o menos cada 3 segundos está muriendo una persona en el mundo a consecuencias del alcohol o por el alcoholismo, cada 3 segundos. También los estudios y las estadísticas han mostrado que aproximadamente el 10% de la población mundial sufre de alcoholismo. Estamos hablando de que en Colombia somos más o menos alrededor de 50 millones y el 10% de la población sufre de alcoholismo. O sea, estamos hablando de 5 millones de alcohólicos, de personas que tienen problemas con el alcohol. Porque hay que diferenciar entre el alcohólico y el bebedor social. El bebedor social se acepta como consumo social el consumir 1, 2 o 3 tragos en el día o en la noche, espaciados. Más de eso ya es un abuso. Y ya del abuso, la otra diferenciación es la adicción. La adicción ya es cuando la persona, el organismo, le pide el alcohol. Y se presenta lo que llaman los médicos un síndrome de abstinencia o síndrome de supresión. Es una cantidad de sensaciones físicas que hace que la persona tenga que volver a consumir. Incluso se dice que en el caso de la heroína y la morfina, que son dos narcóticos opiáceos derivados sacados del opio, de la planta de la amapola, que es de donde se saca el opio, de ahí la heroína y la cocaína, se dice que la persona que consume por primera vez heroína se puede volver adicta a la heroína, por la primera vez que consuma. Y en el caso de la morfina se habla de la segunda, tercera aplicación. Entonces son drogas muy adictivas, como lo es, por ejemplo, también la segunda droga que más mata gente en el mundo, después del alcohol, es también otra droga legalmente aceptada, que es la nicotina, que tiene el tabaco o el cigarrillo. Esa es la segunda droga que más gente mata en el mundo. Mata alrededor de 8 millones de personas al año. Pero de lejos el alcohol es la que más gente mata. Y tiene muchas formas de matar a la gente. Ya sea por enfermedades
psicosomáticas, o sea, mentales y físicas, o ya sea por accidentes, por riñas. Hay muchas formas. Creo que la principal forma de morir de los alcohólicos es por el infarto. Y las enfermedades cardiovasculares, que son el infarto y los derrames cerebrales, son la primera causa de muerte en el mundo, según las estadísticas. Pero muchas de esas muertes son por el alcohol. Y no se muere el día que consumió alcohol, sino en lo que llamamos el guayabo, o sea, a los 2 o 3 días después de haber ingerido alcohol, porque el alcohol daña casi todos los sistemas del cuerpo, entre ellas las fibras cardíacas, las neuronas. Por allá en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio con isótopos radioactivos y descubrió que el consumo abusivo de alcohol para bebedores ocasionales, cuando consumían, mataba mínimo 20.000 neuronas en un solo consumo. Sí, es muy sorprendente. Es que el alcohol el alcohol después de 2 o 3 tragos ya es un tóxico, es una sustancia supremamente tóxica. Y pues para ser más gráfico, el alcohol se produce por la fermentación y son las bacterias las que eliminan el alcohol. Casi uno podría decir que cuando está consumiendo alcohol está consumiendo orines de bacterias. Eso es, los desechos, el proceso de la fermentación por medio de las bacterias, lo que produce el alcohol. Son las bacterias las que producen el alcohol. Entonces, Carl Jung, un famoso psicoanalista, discípulo de Sigmund Freud, decía que es y de hecho la definición de alcohol es spiritus. El alcohol es una bebida espirituosa. Y bueno, no quiero como ahondar más en ese tema porque ya entramos en el campo del esoterismo y de otros campos de la espiritualidad y demás. Pero sí decir lo que es aceptado social y científicamente, y es que el alcohólico afecta directamente a 5 personas e indirectamente a 50. Entonces estamos hablando de que las personas que conviven con un alcohólico también se enferman espiritual, mental y físicamente. Entonces, si en Colombia hay 5 millones de alcohólicos y afecta a 5 personas directamente, entonces ¿cuántas personas están afectadas directamente por el alcohólico? En Colombia serían 2,5 millones. Y si hablamos de que indirectamente afecta a 50, entonces serían 5 por 5, 25 millones más o menos las afectadas. Medio Colombia. Medio Colombia. Qué locura. ¿Y en qué consiste esa afectación? Eso se ve en los hospitales, en las clínicas, en las urgencias. Por ejemplo, los días de la madre, los 31 de diciembre, los 24 de diciembre, que son los días en que más se consume alcohol. El Día de la Madre, en las urgencias de todas las clínicas y hospitales del país, se decreta alerta roja, porque saben que ese día van a llegar muchos apuñalados, muchos suicidados, y todo eso va relacionado con el consumo de alcohol. Entonces, estamos hablando de un problema social bien grave. Es bueno, estamos hablando de la enfermedad, y es la enfermedad que ha matado más gente que todas las guerras juntas. O sea, nosotros vemos la guerra como un mal que ha diezmado mucho la población mundial en todas las épocas. Y sin embargo el alcohol ha matado más gente que todas las guerras juntas. Así de grave es el problema. Entonces, he estado compartiéndoles un poquito de lo que he aprendido acerca del problema. Cualquiera que quiera saber más del alcoholismo, es muy sencillo. Hoy en día tenemos a alguien que todo lo sabe. Se llama Google. Uno mete en Google alcoholismo y eso le salen cientos de páginas. O en cualquier otro buscador de las que hay en la red,
Afortunadamente hoy tenemos esa tecnología tan maravillosa, donde podemos entrar a museos, podemos visitar cualquier país, podemos averiguar cualquier inquietud que tengamos respecto a cualquier tema y lo podemos consultar por internet. Entonces la invitación es a que se informen más acerca de lo que es el alcoholismo, lo que significa en estos momentos para la sociedad y lo que ha significado en la historia. Y hablando un poquitico de la historia, en el año 2000, que fue cuando se hizo ese estudio con isótopos radioactivos, por medio lo hizo la Organización Mundial de la Salud. En el año 2000 la edad de inicio en el consumo de alcohol en Colombia era a los 17 años y pico. Hoy en día, ¿saben a qué hora se inicia el consumo de alcohol en Colombia? A los 12 años y pico. Es impresionante. En el año 2000, el 5% de la población mundial sufría de alcoholismo. Ahorita es más del 10%. ¿Qué nos dicen esas cifras? Que el problema está avanzando, que el problema es cada vez más grave. Que así como el problema es muy grave en el individuo que se vuelve adicto al alcohol, también es más grave en la sociedad cada vez. Entonces, eso es lo que me parece importante, que la gente despierte, que abran los ojos, que se den cuenta qué es el alcohol, qué es el alcoholismo y cuál es el impacto que tiene y que ha tenido en el individuo y en la sociedad desde hace muchos siglos. Yo tengo, bueno, perdón, te interrumpo ahí, una pregunta. ¿Tú crees que pues sería como una opción o algo, no sé, como una jugada inteligente prohibir el alcohol? Porque digamos que en Colombia, países como Colombia o bueno, otros países, es una industria muy importante el alcohol. ¿Qué piensas tú de...? Estás haciendo una pregunta muy interesante y muy importante. La prohibición. Hay una experiencia en Norteamérica, especialmente en Chicago, donde se prohibió el alcohol y surgieron las mafias. Entre ellas, pues el personaje más destacado fue Al Capone. Al Capone hizo una fortuna y formó un grupo de contrabandistas de alcohol que fue tan grave que pues la matanza de San Valentino hizo pensar al gobierno en que era más grave el remedio que la enfermedad. O sea, lo prohibido siempre atrae y es muy bueno mirar ese ejemplo para mirar lo que está pasando y que pasa en el mundo con la prohibición de la producción y comercialización de la cocaína. Tenemos con el alcohol tuvimos el ejemplo de Al Capone en Chicago, en los Estados Unidos, y con la cocaína tenemos el ejemplo de Pablo Escobar en Colombia y otros personajes del narcotráfico como el Chapo Guzmán en México y otros. Entonces la prohibición no es el camino. Es como también el contrabando. Sí, el contrabando de cocaína comenzó antes del contrabando de cocaína. Se contrabandeaba mucho con el tabaco, con los cigarrillos, especialmente pues con los americanos. Y esa prohibición lo que hace es beneficiar a unos pocos que se meten a trabajar ilegalmente. Y esas mafias son las que corrompen realmente los estamentos del Estado. Como sucedió en Chicago. En Chicago una parte de la policía y creo que hasta un alcalde estuvo en la nómina de Al Capone. Y aquí también hemos visto eso, cómo se ha permeado las Fuerzas Armadas, policiales, ejército y muchos políticos están involucrados en el negocio de la cocaína. Entonces, mejor que la prohibición es la educación, educar a la gente. Lo que ustedes están haciendo, que es invitar a alguien que conoce un poquitico del tema y que puede ayudar a despertar conciencia para que otros se den cuenta de que realmente cuando una persona está consumiendo alcohol se está drogando, ¿cierto? El problema de drogadicción en Colombia, hablando de nuestro país, decía que
más o menos el 10% de la población, o un poquito más, sufre de alcoholismo, o sea, 5 millones. De adictos a otras drogas, que son la marihuana, la cocaína, las pastillas y otras drogas nuevas que han ido surgiendo, no supera el 1.000.000 de habitantes. O sea, el último estudio arrojaba como 700 y pico, 700.000 y pico, perdón. Entonces, miren la diferencia que hay entre 5 millones de adictos al alcohol a 700.000 y pico de las otras drogas. Pero sin embargo nos escandaliza más o le hacemos más énfasis al consumo de otras drogas. Que el alcohol. Que el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? No es la prohibición. Es más, deberían legalizar, pienso yo, y lo han dicho investigadores que ha contratado el Estado para que hagan estudios de si la lucha contra el mal llamado narcotráfico ha dado resultados o qué se debe hacer, y ellos siempre han recomendado legalizar. ¿Y por qué digo mal llamado narcotráfico? Porque cuando cogen 500 kilos de cocaína, o 1.000 o 2.000 o 2 toneladas de cocaína, dicen: en la lucha contra el narcotráfico recogimos 2 toneladas de cocaína. Resulta que la cocaína no es un narcótico. O sea, traficar con cocaína no es narcotraficar, es traficar con drogas, pero no, porque no es un narcótico. Entonces, desde ahí hay desinformación, hay mala aplicación de la semántica de las palabras, y eso crea confusión. Entonces sí, yo, al igual que los expertos, opino que prohibir no es el camino es la educación. Por eso decía ahorita al principio de la entrevista que el principal aliado del alcoholismo, dicen los expertos, yo no soy un experto, yo soy apenas alguien que le interesa el tema, que el principal aliado del alcoholismo es la ignorancia, es el desconocimiento, es la desinformación. Entonces, por eso los felicito, porque este programa ayuda a crear conciencia sobre este y muchos otros temas que ustedes tocan. Bueno, ¿qué podemos decir ya hemos estado hablando del problema? No sé si tienes otra pregunta. Sí, ahí te iba a decir, que hablabas de ahorita de la legalización de otro tipo de sustancias. Sí. Aparte del alcohol. ¿Qué opinas, por ejemplo, en Canadá? Que al eso ser legal, pues se disparó muchísimo. Sí, es posible que se dispare el consumo, pero se eliminan otro tipo de problemas más graves, como es la corrupción del Estado, ¿sí? ¿Qué se debe hacer con los adictos? Ya es aceptado mundialmente y en Colombia también, de que la adicción a las drogas es una enfermedad. Entonces no se debe tratar como un problema policial o un problema penal, sino un problema de enfermedad. De hecho, en Colombia ya está dentro del plan obligatorio de salud, está el tratamiento del alcoholismo. O sea, una persona que siente que el consumo de alcohol le está ganando la partida, que tiene problemas en su vida, familiares, económicos, sociales, por causa del consumo, puede ir por urgencias o ir donde su médico y pedirle que le ayude médicamente, que le hagan un tratamiento. Eso ya está incluido en el POS, o sea, en el plan obligatorio de salud. Entonces, eso es lo que se debe hacer con los adictos. Ahora, el consumo social pues no tiene problemas. O sea, el que de pronto, miren, nosotros somos grandes productores de sustancias psicoactivas, y entre ellas el símbolo de nuestro país, que es la cafeína. La cafeína es un alcaloide, como lo es la cocaína y lo es la nicotina. Los alcaloides son un grupo de sustancias químicas que estimulan el sistema nervioso, o sea, que despiertan, que alertan. Ustedes saben que nosotros nos movemos en 2 ciclos, el ciclo de despertar y el ciclo de dormir, ¿cierto? Los estimulantes son los que aumentan el estado de vigilia, o sea, que despiertan. Y la cafeína es uno de ellos. La nicotina y la cocaína también son estimulantes, alertan, aumentan el estado de vigilia. Entonces,
Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Yo te quería preguntar, estamos hablando un poco ya del problema de las adicciones y de cómo solucionarlo. O bueno, tú nos explicaste un poco que sí se puede solucionar, pero me quiero ir a la raíz de eso, donde nace todo este problema. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre cómo afecta el contexto de una persona o el ambiente de esa persona para que empiece a consumir. Bueno, hablar de la etiología del problema es algo complejo, porque todavía se está investigando. Y hoy sabemos más que hace 40, 50, 60 años, por parte de la ciencia médica. Sabemos mucho más del mecanismo de las adicciones, cómo se producen, y hay varias teorías científicas. A mí me llama mucho la atención la teoría del doctor Mauro Torres. Es un psiquiatra colombiano, todavía vive, que ha escrito más de 30 libros sobre las compulsiones. Una compulsión es un deseo irrefrenable, orgánico de hacer algo, que no puede controlar con la fuerza de voluntad. Entonces él ha investigado las compulsiones y las ha tipificado. Son más de 50 compulsiones. Dentro de las compulsiones está la madre de todas, según la teoría de Mauro, que es el alcoholismo. Y están las otras que son la drogadicción, que el alcoholismo es una drogadicción, pero hablamos también de la adicción a otras drogas. Entonces, el alcoholismo lo podemos incluir en el campo de las drogadicciones, porque es una drogadicción. También están dentro de las compulsiones, están la pedofilia, está la piromanía, la cleptomanía, los sexólicos o adictos al sexo, y son 50 y pico. Los asesinos compulsivos, hay asesinos compulsivos. Entonces Mauro Torres ha investigado las compulsiones, incluso él se metía a las cárceles a investigar y hacer la historia clínica del psiquiatra de los compulsivos. Incluso cuando querían saber algo desde el punto de vista médico de Garavito, ¿se acuerdan de Garavito, el pedófilo? Él sufría de alcoholismo y siempre llamaban a Mauro a que dijera, pues, cómo hablara un poquito de esta enfermedad y del pronóstico. Él siempre dijo que no hay posibilidades de recuperación en un pedófilo. Y pues, en mi opinión personal, yo creo que sí se pueden recuperar. Que la enfermedad desaparezca, no, pero sí puede cambiar el comportamiento. De hecho, Garavito en sus últimos años lo cambió en la cárcel. Pero volviendo al punto, entonces son más de 50 compulsiones, y Mauro Torres lo que dice es que las compulsiones comenzaron a aparecer en la humanidad cuando el hombre comenzó a fabricar el vino, la cerveza y otras sustancias del alcohol. Y que eso ha producido una mutación genética débil. ¿Por qué débil? Porque es imperceptible a los ojos. Hay otro tipo de mutaciones, por ejemplo la que produjo la talidomida, que fue una de las mutaciones genéticas que se hizo más famosa por las mutaciones tan fuertes que producía. Entonces era perceptible a la vista. La mutación genética producida por el alcohol es imperceptible a la vista, y ya hay como 2 genes identificados de recepciones de mutación genética producida por el alcohol y receptivos para el alcoholismo. Ahí estamos ya hablando de que más o menos el 60% de los hijos de los alcohólicos pueden volverse alcohólicos. Wow. Pero también el nieto, el tataranieto de un alcohólico puede desarrollar cualquiera de las otras compulsiones. O sea, ¿es como una herencia? Sí, es genético, eso es heredable. Wow. Entonces, ¿qué es lo que se hereda? La predisposición. Eso es lo que se hereda, la predisposición genética. No siempre se manifiesta, porque cuando hablamos de adicción... Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esta predisposición genética va solo con el alcohol o con todas, digamos, todo el tipo de adicciones? Mauro Torres, en su investigación de toda la vida, habla solo del alcohol, porque él encontró que
que ese era el factor común en todas las compulsiones que él investigó. O sea, si investigaba a un pedófilo, encontraba que en sus ancestros había alcoholismo. Y eso encontró en todas las compulsiones, en el cleptómano, en el pirómano, en el mitómano. ¿Sabes cuáles son los mitómanos? Los mitómanos, Los que mienten, ¿no? los que mienten y se creen las mentiras. Ellos viven un mundo de fantasía irreal muy parecido al del drogadicto, el mitómano. Entonces, lo que investigó Mauro Torres, lo que descubrió es ese denominador común que hay en todas las compulsiones, y es el consumo de alcohol en los ancestros, padres, madres. Mire, esto del alcoholismo es tan serio que hay niños que nacen literalmente pidiendo un trago de alcohol. O sea, el síndrome de abstinencia al nacer es pedir su cuerpo pidiendo un trago de alcohol, porque las madres consumieron alcohol durante la gestación. Entonces, esa es la teoría del doctor Mauro Torres. Esa teoría todavía está por parte del cuerpo científico, pues todavía está en estudio, en investigación, y por eso les decía al principio que todavía seguimos aprendiendo y conociendo más acerca de esta enfermedad, ¿sí? Todos los días se van descubriendo cosas nuevas. Hay muchos científicos y expertos que siguen estudiando, tratando de comprender la etiología de la enfermedad. Pero lo que yo quería decirles ahorita es que en la enfermedad de la adicción se conjugan tres elementos principalmente. El primer elemento es el individuo, la persona, con su idiosincrasia, con su carga genética. Ese es el primer factor, el paciente que sufre la enfermedad. El segundo es la sustancia, que la sustancia tiene la capacidad de crear adicción, de crear dependencia física y obsesión mental, que es dependencia mental también. Y el tercer factor que influye, que está involucrado, es el social. Entonces, la sociedad estimula y de alguna manera tolera y patrocina el consumo, de una u otra forma, de manera legal o ilegal, pero siempre. El joven que sale a la esquina, que sale para la escuela y en la esquina están 2 o 3 consumiendo sustancias, eso de cierta manera es una influencia pasiva y una invitación al consumo, ¿sí? Pero ya hay otras formas de invitación al consumo que antes eran más directas, como eran la propaganda por televisión, en revistas. Afortunadamente en nuestro país hoy en día eso está prohibido. Sin embargo, todavía hacen anuncios de licores y dicen de una manera muy... el alcohol es prohibido para la salud, y nadie entiende lo que dicen, ¿sí? Es una forma casi que de doble moral, porque por un lado invitan a que se consuma y por el otro lado dicen que es dañino. Entonces dicen, ¿cómo así que me están invitando a que consuma algo que es dañino? Y lo de dañino lo dicen a la carrera, medio se entiende, ¿sí? Pero lo de consuma sí, muestran a un hombre consumiendo con unas mujeres bien lindas en un carro bien hermoso, y entonces dicen, uy, qué bueno, wow, ¿sí? Entonces es publicidad. De cierta manera, por ejemplo, la publicidad del tabaco ya está prohibida en Colombia, y el tabaco y del alcohol está muy restringida, de las otras drogas está restringida totalmente. Entonces esos son los 3 factores que intervienen: el individuo, la sustancia y la sociedad. Entonces seguimos conociendo, comprendiendo la naturaleza del problema, que es bien grave, y que, como les repito, el problema más grave de drogadicción, y hago énfasis en esa palabra, que tiene la humanidad y que tiene nuestro país y que tiene nuestra sociedad, es el alcoholismo. Y es la entrada para el consumo de otras sustancias. El alcohol produce algo muy grave que se llaman lagunas mentales. ¿Saben qué es las lagunas mentales? Las lagunas mentales es un estado de inconsciencia. Es que como el alcohol es un anestésico, lo primero que anestesia es la corteza cerebral.
donde está lo que llamamos la materia gris. En esa corteza cerebral, o llamada también materia gris, es donde se produce el pensamiento, la imaginación, y donde está también la parte inhibitoria que uno va adquiriendo durante toda su vida. La que me dice que yo no puedo irme sin pagar la cuenta, o la que me dice que yo no puedo echarle piropos a la esposa del jefe, ¿sí? Entonces, pero como cuando uno comienza a ingerir alcohol, esa parte empieza, es la primera que se adormece. Entonces se siente una sensación de libertad, de desinhibición, se llama eso. Y entonces hace todas esas cosas que no haría sin estar bajo el consumo. Hasta que sigue consumiendo y ya llega a un estado de anestesia del cerebro, donde la persona empieza a tener alucinaciones, ilusiones, pero no está grabando lo que está haciendo. Eso se llama una laguna mental. Entonces la persona al otro día le dicen, vea, fue que usted hizo esto y esto y esto. Dice, pero ¿cómo? Yo no me acuerdo. Le tienen que contar qué fue lo que hizo. Eso se llama lagunas mentales. Y en esas lagunas mentales muchos alcohólicos han matado a la mamá, a la esposa y a los hijos, al mejor amigo, o han cogido el carro y han causado un accidente catastrófico. He visto noticias donde un borracho se lleva a 10 personas en el carro y sigue en fuga y cosas por el estilo. Ese tipo de noticias salen todos los días en los noticieros de todo el mundo donde se consume alcohol. Y no salen todas las noticias porque se irían los noticieros todo el tiempo acaparando ese tipo de noticias. Entonces los noticieros tratan de hacerlos variados para que la gente no se canse. Entonces, pero esa tragedia esas tragedias que ocurren por las lagunas mentales ocasionadas por el abuso del consumo de alcohol suceden todos los días en el mundo. Entonces, más grave todavía el problema. Y si abundamos en el problema, le encontramos más aristas, donde realmente las pérdidas de laborales, los hogares dañados, los niños que pierden la oportunidad de tener un buen desarrollo y de estudiar y demás, ocasionados por padres alcohólicos o madres alcohólicas. El problema es bastante grave y bastante serio. Bueno, decías que, algo que me quedó sonando mucho, decías que normalmente es por la ignorancia, ¿cierto? Por no conocer. Sí. Obviamente entonces eso quiere decir que la mayoría de alcohólicos no saben los efectos negativos, ¿sí? Entonces quisiera que hablaras un poquito de los efectos negativos, cuáles son realmente como estos efectos más grandes, digamos como individuo, ¿qué te afecta a ti físicamente? Bueno, las consecuencias del consumo de alcohol son en la salud, en el funcionamiento familiar, en el funcionamiento laboral. O sea, el alcoholismo afecta a todas las áreas de la vida. Un gran problema que tiene el alcoholismo es que maneja una negación. El alcohólico bebe porque está contento, bebe porque está triste, bebe porque ganó su equipo favorito, bebe porque perdió o bebe porque no jugó. En realidad, él bebe es porque el organismo le pide el alcohol, pero él no se da cuenta. Entonces él dice, no, es que yo tomo porque mi mujer es muy cansona y qué pereza ir a la casa y yo, ¿sí? O yo bebo porque tengo mucha plata y tengo con qué y a mí nadie me lo regala. Yo para eso trabajé y para eso yo gano plata. O sea, puras autojustificaciones. Pero el alcohólico no logra darse cuenta de que él bebe es porque le hace falta el alcohol, que el organismo se lo pide. Entonces, su vida se va deteriorando poco a poco en todos los aspectos. En la salud, una de las causas, además del infarto, más comunes de muerte de los alcohólicos es de la cirrosis hepática. O sea, daños en el hígado. Pero también daña los riñones, también daña el sistema nervioso, lo que les decía ahora que dañan las neuronas. Algunos dicen que el alcoholismo produce más de 40 enfermedades físicas y hay unos autores mexicanos, de los cuales yo tengo un libro, de médicos que hablan de más de 200 enfermedades producidas por el consumo de alcohol, enfermedades físicas. Eso en cuanto al individuo. En cuanto a la familia, el alcohólico va deteriorando las relaciones familiares, va deteriorando también sus relaciones laborales.
Las empresas no están dispuestas a tolerar que una persona no vaya a trabajar porque simplemente está en guayabada o que vaya a trabajar en estado de embriaguez. Entonces hay pérdidas laborales. Entonces son muchas las familias que se dañan por el consumo del alcohol. Por eso es que, como lo decía hace un rato, los expertos en alcoholismo hablan de que es el problema de salud pública más grande y más grave que tiene la sociedad. Entonces, estamos hablando de un problema que incluso yo últimamente me he dado cuenta y quiero manifestarles que por ley en Colombia los municipios y los departamentos tienen que tener un comité de prevención de alcoholismo y drogadicción. De hecho lo tienen, porque eso desde hace ya varios años es por ley. Pero el impacto que eso está teniendo en la enfermedad no es efectivo, o sea, no está disminuyendo el problema. El problema sigue avanzando, sigue creciendo. Entonces hay que buscar, yo diría que es educación, más enfoque en el problema desde el punto de vista médico, ¿cierto? Desde la escuela se debe empezar a hacer prevención. Mauro Torres proponía, porque es que Mauro Torres dice que el alcoholismo o que la drogadicción no encaja dentro de las enfermedades mentales, sino que el alcohólico tiene una mentalidad y el drogadicto tiene, los compulsivos en general, tienen una mentalidad muy diferente a la mentalidad normal y a la mente patológica o enfermiza. Entonces no encaja la mentalidad del compulsivo, no encaja dentro de las mentalidades patológicas como serían las neurosis y las manías. Él dice que se debe tratar de diferente manera y que se debe investigar más. E investigar más podría ser conociendo bien la enfermedad de la compulsión, conocer bien los síntomas tempranos de la enfermedad para poderlos tratar a tiempo. Y eso requeriría que se hiciera un diagnóstico temprano, digamos en colegios, en los párvulos o en la primaria, para poder orientar mejor a los individuos que tienen esta predisposición genética de que hablábamos ahorita. Eso es lo que propone Mauro Torres. Pero pues falta que haya más investigación, más estudios, y en eso estamos. En eso está la sociedad. Yo no, porque yo no soy investigador. Yo escasamente soy un adicto tratando de recuperarse y de vivir una vida normal. Hablando de colegios y que tú estabas hablando de infancia y juventud, nos gustaría saber cómo fue tu juventud o tu infancia y si crees que influyó en que empezaras a consumir. Sí, yo dentro del proceso de recuperación de un adicto como yo está el autoanálisis, que es el autoconocimiento. Ya lo decía el filósofo en la antigüedad griega, conócete a ti mismo. No sé si era Sócrates o cualquiera de esos amigos de esa época el que decía eso. Pero decía, conócete a ti mismo. Yo pienso que yo nací con la predisposición genética. Yo antes de empezar a consumir drogas, ya tenía comportamientos rebeldes. Yo le robaba una moneda a mi abuela en la cartera a los 6 años y me iba 3 días de la casa. De todos los colegios me echaron por peleador. Era agresivo. A mí el que me miraba me tenía que acabar de matar, pero así no me dejaba. ¿Y usted qué me mira? ¿Y qué quiere? A la salida nos vemos y lo esperaba. Entonces a mí de todos los colegios me echaron de escuelas. Mi abuela sufrió mucho conmigo por eso. Siempre me dijo, cuando cumpla 18 años se larga de la casa. Y a los 17 años estudiaba en un colegio privado en Pereira y empecé a fumar marihuana. Y no pude parar. Comencé a fumar marihuana y no fui capaz de parar. Y entonces ella me echó de la casa. Y ya empecé a conocer otras drogas, pastas, y a tener problemas con el alcohol. Cada que me emborrachaba era un problema. Terminaba muy mal, tenía muchos problemas. Y esa ha sido la historia de mi vida, ha sido parar de consumir,
volverme responsable, tratar de ser funcional y lograrlo, y de repente volver a consumir y volver a perderlo todo. Por perder el trabajo, perder la familia y terminar en la calle pidiendo limosna para consumir, como los desechables, entre comillas, que vemos en las calles. Son personas enfermas espiritual, mental y físicamente, y muchos de ellos están así es por el alcohol, y el alcohol los lleva a consumir otras drogas, y salir de ahí se necesita, yo digo, una ayuda de algo superior a uno, algo que sea más fuerte que uno, porque el alcohol lo lleva a uno a sufrir una derrota total. El alcohol y las drogas lo llevan a uno a sufrir una derrota total, que es perderlo todo, perderse uno mismo, perder su salud mental, su sano juicio y terminar en un estado de locura. Un estado de locura que requiere intervención, que requiere tratamiento. Yo estuve muchas veces en la clínica psiquiátrica, como les comenté, pidiendo ayuda en otros tratamientos. Y hasta que encontré un programa que me mostró un camino de recuperación, y ese camino es espiritual. La enfermedad es tan poderosa que la medicina todavía no tiene un tratamiento efectivo. Ellos tratan de desintoxicar al paciente, de ayudarlo, pero que diga uno que hay un tratamiento efectivo, que usted es un adicto, listo, esta es la receta, hágase este tratamiento y ya se cura o se recupera. No. Comenzando porque la experiencia nos ha enseñado que la enfermedad es incurable. La recuperación es posible, pero la enfermedad es incurable. Y sería curable si la persona pudiera volver a consumir drogas socialmente. Como hay muchos consumidores de drogas sociales. Los hay. Y poniendo el ejemplo del alcoholismo, hay personas que el día de la madre o en una reunión familiar o en una reunión social en la empresa se toman 1, 2, hasta 3 tragos en la noche, y espaciados, no compulsivamente, no, saboreadito, y ya el tercero dice, bueno, no, ya no más, mañana tengo que madrugar, o simplemente no más. Ahora, lo normal es no beber, porque la sociedad nuestra, la que yo conozco, yo no conozco las otras, lo más lejos que he ido es como a la esquina. Entonces, la sociedad nuestra mira el alcoholismo o el consumo de alcohol como algo socialmente aceptable. De hecho, hasta es raro el no consumir alcohol. Sí, lo miran raro a usted. Ve porque tan raro que no toma, es evangélico, le pega a la mamá o lo manda a la mujer, o qué es lo que le pasa. Y miran como si eso fuera normal. No, eso es anormal. Lo normal es no consumir alcohol. Eso es lo normal. Y de hecho, la mayoría de la gente no consume alcohol. Recuerden que hablamos de que el 10% de la población es alcohólica, y consumidores, no sabría decir qué sociales, qué porcentaje, no sabría decirte, hay que mirar eso en los estudios. Pero la mayoría de la gente no consume alcohol. Lo detestan. Dicen, no, eso es dañino, eso me hace daño. Y eso es lo normal. No consumir algo que a uno le hace daño. Consumir algo que es dañino es un acto antinatural, porque va contra uno mismo, va contra la naturaleza. Entonces, pero vaya, pues dígale, cuando organizan un paseo, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿qué es lo que primero piensan? No si van a llevar pollo, o carne de cerdo, o carne de res, no. ¿Cuántas botellas van a llevar? ¿Cuántas cajas de cerveza? ¿Sí? Lo mismo, van a hacer una fiesta y además de pensar en el ponqué, bueno, ¿qué trago vamos a dar? ¿Sí? Vamos a dar champaña, vamos a dar whisky, vamos a dar... Y en casi todas las reuniones sociales ronda el alcohol, y familiares. Lo normal es que no haya alcohol, debería serlo, porque son muchas las familias que, por ese mecanismo de desinhibición que decía yo ahora. Entonces, están en una reunión familiar, digamos un cumpleaños o un matrimonio, empiezan a dar alcohol. Como se van desinhibiendo, cuando ustedes vayan a una fiesta donde haya alcohol, observen muy bien a los que toman demasiado, cómo se van transformando. Como al principio son como el mico, inquietos y extrovertidos, y bueno, no todos, hay unos que
el efecto es contrario, se vuelven introvertidos cuando consumen alcohol. Generalmente las personas extrovertidas con el alcohol se ponen introvertidos. Pero uno va viendo en las fiestas cómo la gente se va transformando. Al principio están todos cachacos, con la corbata bien puesta, al ratico ya se aflojan la corbata, se quitan el saco, empiezan a brincar, después ya se ponen muy locuaces, después ya van perdiendo la capacidad de hablar, de escuchar, de ver, y a lo último terminan comportándose como pues se vomitan, se quedan dormidos, se caen. Hay unos que se orinan en las cortinas, otros se orinan en la nevera creyendo que es el baño, y ese tipo de cosas ocurren donde se está consumiendo alcohol. Y lo otro es que empiezan a sacarse los trapitos al sol por la desinhibición y terminan muchas veces en riñas, en peleas, y una reunión que es de integración se vuelve una reunión de desintegración. O sea, observar lo que pasa en una fiesta con el consumo de alcohol es muy ilustrativo de los efectos que tiene el alcohol en el comportamiento individual cuando se abusa de este consumo. Ok, a mí me parece que solemos tomar ese tipo de enfermedad a la ligera, como decías lo de cuando uno está alcoholizado, que no sé, se orina en la nevera, lo vemos como gracioso, pero pues realmente es algo muy grave que afecta a, como dijiste, a la familia, a un montón de personas, aparte que arruina la vida de esa persona. Entonces, hablando ya sobre cómo podrían salir de ese ciclo, de esa adicción, tú hablaste que también tenía que ver con el egocentrismo. Entonces, explícanos un poco qué tiene que ver el egocentrismo ahí y cómo se pueden liberar de eso. Bueno, que pregunta bien interesante. Y habría que como comenzar a definir qué es el ego. Pero el egocentrismo es la concentración en sí mismo y es un proceso normal en el proceso de maduración emocional y psicológico del individuo. Los niños, los niños por su naturaleza son egocéntricos. El niño piensa que todo el mundo gira alrededor de él y que él es el centro del universo. Y a medida que va creciendo y se va desarrollando, se va dando cuenta que existen otros, que él no es el centro, ¿sí? Y va madurando emocional y va creciendo intelectualmente y demás. A menudo el alcohólico detiene su desarrollo emocional y se queda en esa etapa de concentrado en sí mismo. Entonces, y con un comportamiento muy del ego. El ego, dicen algunos, entre ellos Eckhart Tolle, que es un falso yo con el que uno se identifica, pero que realmente no es su verdadero yo, no es su esencia. Bueno, ahí ya nos meteríamos en otro campo, que es el de Eckhart Tolle y otros que han descrito lo que es el ego. Pero fundamentalmente el ego es eso. En el ego se manifiestan los deseos, las creencias, el orgullo, la soberbia, la prepotencia y otro tipo de conductas no deseables, por llamarlo de alguna manera, en el comportamiento humano. La ira, la soberbia, la pereza, la lujuria, comportamientos pues que indudablemente afectan al individuo y su relación con la sociedad. La otra parte ya de la enfermedad ya se lo comentaba, que es la psicológica y la orgánica, la obsesión compulsiva. Hay la idea, y está escrito, que si el individuo se alivia del mal espiritual, se alivia de los otros dos males, del mental y del físico. El egocentrismo y el egoísmo que van asociados, algunos estudiosos dicen que es el problema a superar de toda la humanidad. Todos los seres humanos tenemos algo de egoísmo. Una cosa es el egoísmo y otra cosa es la responsabilidad que uno tiene con uno mismo, que es la principal responsabilidad que uno tiene. Usted no puede educarse por mí. Usted no puede vivir la vida por mí. Usted tiene que hacerse responsable de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Nadie más va a responder por usted. Ustedes todavía son unos jóvenes,
pero cuando tengan cédula, ya ustedes son responsables civilmente, ante la sociedad, por sus actos. ¿Sí? Y nadie puede hacerlo por ustedes. Si un hijo mío comete un delito, yo no puedo decirle al Código Penal, no, venga, yo pago la pena por él. No, él fue el que cometió el delito, él es el responsable, ¿cierto? Entonces, ese tema, se dicen por parte de algunos estudiosos que la humanidad debe superar su egoísmo y ser más solidarios, más generosos. Yo a veces comparo las manifestaciones del ego con una enseñanza del Buda. El Buda dice que si vamos por un camino y vemos un rosal en el camino, entonces desde el egoísmo, yo cojo y corto las rosas que hay y me las llevo para la casa y las meto en un florero. Yo quiero esas flores, las cojo y las dejo en mi florero. A los 3 días ya están marchitas, más o menos, y mueren y hay que botarlas. Eso es desde el egoísmo. Desde el amor, que es lo contrario al egoísmo, yo me encuentro el rosal, le limpio las malezas que tiene alrededor, le echo agüita y así todos los días que pase y los que pasen van a poder apreciar su belleza y su hermosura. Entonces ahí hay una diferencia de cómo es las manifestaciones del amor y cómo son las manifestaciones del egoísmo. Del egoísmo podríamos escribir 20 libros y hablar 3 horas más, porque es un tema bastante, y además que es un tema espiritual. Eso no lo vas a encontrar en libros de psicología ni en libros de medicina, sino que es un tema espiritual que se mira ya desde el aspecto espiritual. Ok, entonces basándonos en eso, tú también mencionaste la culpa dentro de la enfermedad. Entonces, ¿cómo fue tu proceso para reencontrarte y poder superar tu proceso de culpa o tu sentimiento? Bueno, dentro de lo que he descubierto, leyendo, estudiando y analizando, es que la culpa, como dice un amigo por ahí, y algunas personas de las que escuchen este podcast van a entender dónde fue, la culpa es la otra cara de la moneda de la soberbia. Con la soberbia le hago daño a los demás. Y con la culpa me hago daño a mí mismo. La culpa me lleva a la autoconmiseración, a sentir lástima de mí mismo. Entonces la culpa en vez de ser liberadora es opresora, porque me lleva a la autoconmiseración y a sentir lástima de mí mismo. Lo que sí es razonable es aceptar que me equivoqué, reconocer el error y no volverlo a cometer, ¿cierto? Mediante una aceptación profunda de que me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque soy un ser humano y los seres humanos somos imperfectos. ¿Y dónde está la soberbia de la culpa? En el que yo no me puedo equivocar. Entonces, por eso quizás el autor, el que dijo esa frase, a eso se refería con la culpa, de que es la otra cara de la moneda de la soberbia. Entonces, el proceso mío ha sido detectar mis conductas compulsivas. Por ejemplo, yo primero actuaba y después pensaba, en vez de pensar antes de actuar. Entonces, como actuaba y después pensaba, generalmente me equivocaba y después lo hubiera pensado mejor. Entonces, aprender a pensar y pensar antes de actuar. Otra parte de la compulsión es el ser impulsivo. Y eso es ser impulsivo, no pensar antes de actuar. Entonces, tomaba decisiones en momentos de enojo, de frustración, que después me arrepentía de haber tomado esa decisión, porque no lo pensé, no pensé en las consecuencias. Esa es una conducta muy típica de los compulsivos. El adicto y el compulsivo tendemos a la gratificación inmediata. O sea, buscamos el placer inmediato y a veces sacrificando un bienestar posterior.
Hay estudios en psicología que, por ejemplo, le ponen a los niños unos bombones en un plato, ¿sí? Y le dicen, si quieres, te puedes comer un bombón ya. Pero si esperas, te puedes llevar 5. El compulsivo coge el bombón ya, él no piensa en que va a tener 5 más, ¿sí? Y después ese comportamiento, ese estudio, pues que lo reduzco, ese estudio después mostró que cuando son adultos son iguales. O sea, buscan la satisfacción inmediata, sacrificando un bienestar posterior. Esa es otra característica típica de nosotros, los compulsivos. Otra característica que pues a las personas normales les cuesta menos trabajo reconocer y aceptar es la intolerancia a la frustración. ¿Qué es la frustración? Es cuando las cosas no se dan como yo quiero, ¿sí? Entonces yo quiero ir ahora a la Plaza Bolívar, pero resulta que hay una manifestación y ya no puedo ir porque no hay por dónde meterse. Entonces, ¿qué siento? Frustración. Los adictos somos muy intolerantes a eso. Nos cuesta trabajo tolerar que no se cumplan nuestros deseos ni nuestras expectativas. Eso se llama intolerancia a la frustración. Es muy común también en los adictos una baja autoestima. La baja autoestima es la falta de amor propio. La autoestima se puede definir o se puede mirar, consta de 3 elementos muy, muy importantes. El primero es el autoconcepto, que es, como su palabra lo dice, el concepto que tengo de mí mismo. Eso yo soy que uno se dice a veces. Y a veces nos maltratamos, nos tiramos muy duro. Si vas, que yo soy muy bruto. Es que yo soy un pendejo. Es que sí. Y esos mensajes negativos, que son producto de una baja autoestima, el inconsciente se los cree. Y termino comportándome así como me veo y como me trato. Ese es el primer elemento importante de la autoestima. Hay otro que es el sentirse digno. El sentirse digno. ¿Y qué es sentirse uno digno? Es sentir que uno merece. Yo merezco lo mejor, yo merezco estar bien, yo merezco ser feliz, ¿sí? Pero cuando hay baja autoestima, el sentimiento es de no merecer. Bueno, y el otro elemento de la autoestima es sentirse útil y sentirse capaz. Cuando yo siento que soy capaz de hacer las cosas, me siento fuerte, me siento animado, con buena autoestima. Pero si yo siento que soy un flojo, que no soy capaz de hacer nada, que todo me queda mal hecho, ¿sí? Entonces me siento apocado. Apocado es la palabra. O sea, me siento poca cosa, con poca capacidad. Entonces eso también afecta el amor propio, la autoestima. Entonces, ese es otro elemento muy común que he descubierto en ese autoanálisis y en ese estudio de lo que es las características y conductas típicas del compulsivo y del adicto. Es interesante lo que nos estás diciendo, porque a veces podemos pensar que la adicción a ese tipo de sustancias tiene que ver con la sustancia en sí. Por ejemplo, yo tomo alcohol, entonces la solución para dejar la adicción es apartar el alcohol de tu vida. Pero lo que tú estás diciendo es muy interesante, porque nos explicas que tiene que ver también con el autoconcepto de nosotros mismos y con otros factores más emocionales y mentales, más que el simple hecho de beber. Entonces me resulta curioso, porque es más un ciclo y un proceso para poder dejar esa adicción, si se consigue dejar. Entonces, bajo tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuál crees que es la manera, no más fácil, sino la manera que deberían buscar las personas para poder salir de ese ciclo? Qué bueno y qué interesante cómo pudiste comprender bien más o menos el tema, porque el consumo de las sustancias es la punta del iceberg. Entonces usted puede dejar de consumir las sustancias, pero la enfermedad sigue ahí, sigue manifestándose en el egocentrismo, en la baja autoestima, en la intolerancia a la frustración, en la irascibilidad y en otros defectos de carácter que van incluso sustentados y reforzados por uno de los sentimientos más difíciles de aprender a manejar en la vida,
que es el miedo. El miedo es, decía un personaje, que es el hilo podrido que corroe todo el tejido de nuestras vidas. Entonces, parte del autoconocimiento es aprender a saber cuándo tengo miedo. Y tener miedo no es ausencia de valor. No, valor es enfrentar el miedo. Eso sí es valor. Pero sentir miedo no significa que uno sea un cobarde, como a veces le pretenden hacer creer a uno. Es que usted es un miedoso. No, ya a mí sí me da miedo. Me da miedo fracasar, me da miedo que me pise un carro, me da miedo hacerle daño a otros. Yo tengo muchos miedos, muchos temores. Y el miedo y el dolor son dos aliados del instinto de conservación. Sin esos dos sentimientos no sobreviviríamos. Si a mí no me diera miedo atravesar la avenida sin mirar para lado y lado a ver si viene el carro, me mata un carro. Si a mí no me diera miedo, porque alguna vez me quemé con una olla, coger una olla caliente y quemarme, pues me quemaría muchas veces. Pero el dolor, por eso les digo, el dolor y el miedo son dos aliados muy importantes del instinto más grande que tiene el ser humano, que es el de conservación y que se manifiesta de diferentes maneras. Pero entonces, continuando con la respuesta a tu pregunta. Entonces, el consumo es solo la punta del iceberg. Entonces, debajo, ustedes saben que el iceberg solo muestra una puntica, pero lo grueso del témpano de hielo está por debajo. Y así es la enfermedad. Lo grueso de la enfermedad está en los defectos de carácter, en el egocentrismo, en eso que les acabo de comentar, la intolerancia, la frustración, la compulsividad, el no saberse relacionar con los demás y otra cantidad de cosas. Y en eso es que una vez se para de consumir, el adicto tiene que empezar a trabajar. Si no lo hace, va a seguir sufriendo y haciendo sufrir. Sufriendo y haciendo sufrir. Porque el alcohólico es como un huracán rugiente que arrasa con todo. O sea, ya les decía que afecta a su familia y afecta a la sociedad en general. Entonces, conozco muchos casos de adictos que paran de consumir, pero siguen sufriendo y haciendo sufrir. ¿Por qué? Porque no trabajan en ellos mismos. No trabajan en su crecimiento espiritual, en su maduración emocional, en su crecimiento intelectual, mental. Y entonces siguen siendo borrachos en seco. Así es como los define la literatura. Borrachos en seco. Tienen el comportamiento de un borracho sin beber. Entonces, eso es más o menos. Yo ahí te quería preguntar algo, y es que ahorita decías que es algo espiritual, y ¿cómo entre comillas sanas eso espiritual, esa parte espiritual? O en tu caso, ¿cómo sanaste esa parte espiritual? Bueno, la espiritualidad la podemos definir como la práctica de principios morales, como son la humildad, que es para mí el principio de principios, la humildad. Y la humildad es lo contrario al orgullo y a la soberbia. Y la humildad no es una viejita que anda con un costalito tocando puertas, regáleme una panelita. No, esa es una señora pobre. Puede que sea bien soberbia y bien orgullosa, que es contrario a la humildad. Y si no le abren la puerta a estos hijos de tantas ricos, de no sé cuántas, ¿sí? Soberbia. No, la humildad es la verdad, sin exageraciones ni minimizaciones. Es buscar la verdad y vivir en la verdad. La humildad es lo contrario a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia. Para mí es el principio de principios, pero hay otros muy importantes, como son las virtudes, por ejemplo, como son la fe, la esperanza y el amor. Y el amor, decía San Pablo, alguien a quien admiro mucho, decía que el amor es la más grande de todas las virtudes. Y todo está hecho por amor. Y yo digo, amor, la teología de la palabra amor es sin, mor, muerte. Entonces el amor es la vida. Y la vida es una manifestación del amor, de un creador, de una inteligencia universal, o de Dios, como yo lo llamo. Yo le tengo su nombre. Y mi proceso de recuperación ha sido un proceso de aprender a conocer a Dios. Porque yo viví muchos años como si Dios no existiera, pero creía en Dios.
hasta que lo perdí todo por causa de la droga. Por eso les decía al principio que las enfermedades son caminos. A mí la enfermedad se me convirtió en un camino para llegar a Dios. Cuando me di cuenta que yo no era capaz con mi propia vida, que yo era impotente ante mi propia vida, y me sugirieron que creyera que un poder superior a mí mismo me podría devolver el sano juicio, o sea, la salud mental, y que si estaba convencido de eso, le entregara mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior, de Dios como yo lo entiendo, pues que esa era la clave de mi recuperación. Entonces, en ese proceso de recuperarme, a través de 12 pasos, yo he ido conociendo más a Dios, conociendo más lo que al principio para mí era algo más difícil de entender que la teoría de la relatividad. Yo no sé si ustedes la entiendan, yo todavía no la he entendido. Eso es muy complejo para mí. Pues era más complejo al principio la voluntad de Dios para conmigo. Ahora ya no. Ahora yo sé que la voluntad de Dios para con mi vida es buena, que Él tiene un plan maravilloso para mi vida y la vida de la humanidad. Sé que es un Dios amoroso. Sé que ha estado, me libró muchas veces de la muerte. Estuve muchas veces a punto de morir en la adicción activa. Y sé que Él fue el que me libró. Y sé que Él fue el que me puso en el camino de recuperación. Así que mi gratitud personal es con Dios. Y hoy en día Él es todo para mí. Él es principio y fin de mi vida. Él es principio y fin de todo para mí. Él ha llenado mi vacío espiritual, porque yo llegué a tenerlo todo y ser infeliz. Ya hoy mi felicidad está en mi relación con Él. Entonces lo que yo más cuido hoy en día es mi relación con Dios, la relación que tengo con mi prójimo, comenzando con mi familia, y la relación conmigo mismo. Ya hoy me acepto, me quiero. Trato de no hacer nada que afecte mi integridad espiritual, mental y física. Cuando en el pasado yo fumé 50 años cigarrillo. Yo empecé a fumar a los 12 años de edad. A los 12 años ya me fumaba 2 paquetes de cigarrillos. Mi abuela, que fumaba 4 paquetes diarios, iba y mercaba sus 4 cartones de cigarrillos para el mes y me regalaba un paquete y me decía, tenga para que no me pida. No le gustaba que le pidiera cigarrillos. Entonces más bien me daba un paquete. Fue muy difícil dejar de fumar. Tuve que arrodillarme muchas veces y clamarle al Señor y pedirle que me ayudara. Decirle, yo no quiero dejar de fumar, pero yo necesito dejar de fumar. Ayúdeme. Y algún día me dio la fortaleza para decirle no a esa primera inhalada. Como hoy le digo no a ese primer trago de alcohol. O a ese primer cosa, cual sea, que me robe la paz interior. Porque algún día me di cuenta leyendo en un afiche que decía, alguien compartió y decía que uno puede perder los bienes en la vida, los bienes materiales, y ha perdido algo, ¿cierto? Pero no tan importante porque uno se muere y nada se lleva. Y además lo que uno perdió lo puede recuperar. Entonces el que ha perdido algo en la vida ha perdido algo. Si uno pierde su salud, ha perdido algo muy importante. Pero si pierde su paz interior, lo ha perdido todo. O sea, yo he visto personas enfermas con paz interior. Que uno va a darles fortaleza y ellas le dan fortaleza a uno. Porque viven en paz con Dios, consigo mismas, con la humanidad. Entonces, la paz interior es algo que yo hoy cuido. No hago nada que me robe mi paz. Como serían actos de deshonestidad o cosas por el estilo. O tratar mal a otros. O tratarme mal a mí mismo. O alejarme de Dios. Yo pienso que el peor castigo Hernando, el que ustedes están entrevistando hoy, el peor castigo que yo puedo tener es estar alejado de Dios. Eso en sí ya es un castigo para mí. Entonces trato de mantener a través de la oración y de la meditación y de acciones estar conforme a la voluntad de Él. Todos los días le digo, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso me salvó la vida una vez que me iban a matar.
Cuando vi que me llevaban al matadero, en mi mente dije esa corta oración: Señor, que no se haga la voluntad de ellos ni la mía, sino tu voluntad. Y me resigné a morir. Y ellos se arrepintieron y no me mataron. La prueba de que no me mataron es que estoy acá en la entrevista. Sí, sí. Entonces, por eso les decía, la enfermedad es un camino. Esa desesperación, ese terror, ese aturdimiento, esa locura, esa frustración, esa soledad, esa amargura a la que yo llegué a sentir, y esa desesperación se convirtieron en un don. El don que me llevó a buscar ayuda, y esa ayuda me sugirió lo que les acabo de contar, que le entregara mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. O sea que en mi caso, yo siento una gratitud con ese poder superior, con Dios como yo lo entiendo, que me libró tantas veces de la muerte y que me mostró este camino que hoy trato de llevar. Hablábamos de la espiritualidad y decía que era la práctica de principios morales, como son la honestidad, la buena voluntad, la mente abierta, receptiva. No sé si era Einstein el que decía que es imposible que entre una idea nueva en una mente cerrada. Si uno tiene que tener siempre la mente abierta, no creer que ya todo lo sabe, sino, como decía Descartes, solo sé que nada sé. Y practicaba la duda metódica, o sea, hay que dudar de todo y buscar la verdad. Buscar la verdad. Y últimamente me he dado cuenta que toda verdad está circunscrita a una verdad absoluta. Y el único que tiene la verdad absoluta en esta tierra y a través de la historia es Dios. Nadie más tiene un conocimiento de la verdad absoluta. Es Dios. Entonces, si Él es el que sabe, hay que preguntarle a Él. Al que sabe. Yo que voy a ir a preguntarle al que no sabe lo que no sabe. No, hay que hablar es con el hombre. Bueno, ilumíname, muéstrame el camino, despeja mi mente, muéstrame cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que yo viva, que yo sienta, que yo haga. Entonces, ese es mi aquí y mi ahora. Mi aquí y mi ahora es relacionarme bien con Dios, con los demás y conmigo mismo. Y es maravilloso. Es maravilloso porque hoy le encontré un sentido a mi vida, un propósito a mi vida. Y ese propósito lo tiene Dios, el Creador. Él ya tenía ese propósito mucho antes de que yo me diera cuenta que me llamo Hernando. Sí, que posiblemente no sea mi nombre, puede que Él me tenga otro nombre por ahí. ¿Qué va a saber yo? Tengo que hablar con Él a ver qué me dice. Me fascina la orientación que tú le das porque normalmente los consejos que dan es como consejos de dejar de consumir sustancia, no sé, sobrecarga progresiva o ir a ciertos lugares como tú dijiste que son en una herramienta, pero me gusta lo que tú dices, que lo que de verdad te va a ayudar es autoencontrarte a ti mismo, reencontrarte a ti mismo y con tu espiritualidad. Eso es lo que más me fascina. Claro, siempre se ha dicho, o muchos han dicho, que ¿dónde debo buscar a Dios? Y el primer sitio donde yo debo buscar a Dios es dentro de mí. Y un camino para llegar a Él dentro de mí es la meditación. La meditación es buscar, escuchar esa voz que es por allá toda queda, suavecita, que hay dentro de mí, que solo se puede escuchar en el silencio. Y muchos creemos que es la voz de Dios. Otros decimos también que es la voz del Espíritu Santo, que nos habla por dentro. En mi caso, a los 15 años, yo empecé a escuchar esa voz que me decía, yo soy. Yo soy, me decía. Y empecé a darme cuenta de que Dios es un ser real. Dios no es una teoría. Dios no es una creación del hombre. No, al contrario, el hombre es una creación de Dios. Porque hay quienes piensan que... Y algún día un hombre, ustedes lo van a estudiar más adelante, se llamaba Federico Nietzsche. Y él dijo, Dios ha muerto. Era un filósofo.
y surgió la teoría del superhombre. Y el superhombre era la raza aria, era, según ellos, la raza más fuerte y la que debería predominar sobre la tierra. Y empezó la conquista de Alemania a sus países vecinos y el movimiento nazi, donde Hitler fue su líder, y ellos querían destruir todas las razas que no fueran arias, para que surgiera el superhombre. Como Dios había muerto, según Nietzsche, venía el superhombre, o sea, la raza fuerte y la raza predominante. Y miren, ya ustedes van a ver cuáles fueron las consecuencias de esa filosofía y de esas acciones que emprendieron, que fue la Tercera Guerra Mundial, donde mataron más de 8 millones de judíos, famoso holocausto. Y bueno, eso lo van a ver ustedes en historia más adelante, y van a ver cómo cuando el hombre prescinde de Dios, entra en problemas serios. Y pues yo por lo menos puedo hablar por mí mismo, que siempre que me he alejado de Dios, voy directo a los problemas. En conclusión, básicamente es una realización espiritual y personal. Sí, en conclusión es un encuentro conmigo mismo y con el destino, ¿cierto? Pienso que hay muchas teorías. Algunos dicen que el destino, que uno viene ya predestinado. Otros dicen que no, que el destino se construye a través de lo que uno hace todos los días. Y yo creo que son las dos cosas. Uno viene predestinado, pero también si no hace lo que debe hacer, se desvía del camino. Y por lo menos es lo que siento que ha pasado con mi vida, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago lo correcto, por el motivo correcto, yo voy por el buen camino. Y ahí aprendí otra frase que tiene que ver con esa, que dice que la clave del buen vivir es la acción correcta. A mí mi drogadicción me llevó a hacer muchas cosas incorrectas, de las cuales no me siento orgulloso, que no se las voy a decir, porque esto no es un confesionario. pero el alcoholismo y la drogadicción lo convierten a uno en una persona que uno nunca quiso ser. Pero afortunadamente se puede enderezar el camino con la ayuda de Dios, con la ayuda humana. Entonces, pues para concluir, los que crean tener problemas de adicción, que busquen ayuda psicológica, psiquiátrica, ayuda espiritual, ayuda médica. Los que conozcan a alguien que tenga problemas de alcohol o de drogadicción, pregúntele si quiere dejar de beber o de consumir, porque si el individuo no quiere, no hay nada que hacer. Y eso algunos lo llamamos libre albedrío. O sea, decían las abuelas, ayúdate que yo te ayudaré. Si yo quiero lograr algo y me ayudo, uno recibe ayuda. Pero si no quiere, no hay nada que hacer. Entonces todo comienza con el deseo, con el querer. Bueno, muchas gracias en serio, Hernando, por este podcast. Bueno, ¿qué palabra, qué frase, qué palabra le dejarías a la juventud que tú quieras marcar en la juventud? Ay, buena insinuación. ¿Qué le diría a los jóvenes? Que el mundo tiene muchos caminos, pero que solo hay un camino al buen vivir, y es la acción correcta, hacer siempre lo correcto, y que todos tenemos una conciencia, y en esa conciencia es donde podemos distinguir entre lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces elijamos siempre hacer el bien, y las cosas marcharán bien. Bueno, y para finalizar, una pregunta que le quieras hacer a nuestro próximo invitado. ¿Y quién es el próximo invitado? Es una sorpresa. La pregunta que tú quieras, esa es la idea. Sí, la pregunta para el próximo invitado es: ¿qué enseñanza le ha dejado lo que ha vivido? Me gusta. Ok. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Espero pues que sea de alguna utilidad. Y nuevamente gracias por tenerme en cuenta. Muchas gracias a ti por compartir tus años de experiencia, tus conocimientos, y por mostrar que sí se puede y por esforzarte. Así es, sí se puede. Todo es posible
y comienza con el querer. Con la ayuda de Dios todo es posible. Recuerden que yo soy David Yo soy Dan Y yo soy Tomás. y esto es Newgen.